En la órbita vemos la existencia externamente de los músculos periorbiculares. Tenemos al recto superior, que se encuentra en la parte superior, al recto externo lateral, que va hacia la parte posterior de la parte anterior del globo ocular hacia la parte posterior, el recto inferior, y dentro de la órbita tenemos, dentro de la órbita encontramos al globo ocular. Vamos a ver la relación de regiones óseas que conforman la órbita. El techo, la parte anterior, la parte más externa, que vendría a ser la base del cono. La parte superior viene a ser el techo de la órbita conformado por el nervio o por el hueso temporal. El piso de la órbita conformado por el hueso cigomático y el hueso nasal. En la parte lateral interna tenemos el hueso lagrimal y la lámina orbitaria del hueso del etmoides. En la parte posterior, el foramen nervioso, el foramen nervioso. En la parte lateral externa encontramos la cara orbitaria del ala mayor del hueso del esfenoides. Ahí vemos, por ejemplo, la hendidura del esfenoides, ¿no? Es una estructura de importancia. A través de la hendidura esfenoidal va a pasar el nervio, el tercer par, el cuarto par, el sexto par y la rama oftálmica del trigémino, además de la vena oftálmica superior, ¿no? Luego tenemos la hendidura esfenomaxilar, ¿no? Es la hendidura que queda entre la cara orbitaria del ala mayor del hueso del esfenoides y el surco infraorbitario de la cara orbitaria del maxilar superior, ¿no? A través de la hendidura esfenomaxilar va a pasar la rama maxilar del nervio trigémino, ¿no? Que es donde está señalándose ahora, ¿no? Y en la parte posterior, el agujero posterior del fondo, es el foramen óptico u orificio óptico por donde va a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. Estos reparos anatómicos son importantes debido a las estructuras por las cuales atraviesan, que son estructuras muy importantes. Esta que es la hendidura esfenoidal, ¿no? Y la otra que es la hendidura esfenomaxilar, ¿no? Haciendo un pequeño repaso, bueno, esta es la cara interna, ¿no? De la órbita, donde se está señalándose. Y acá tenemos la parte de los orificios y las hendiduras. Por el orificio óptico pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Por la hendidura esfenoidal, los nervios craneales tercero, cuarto, sexto y la rama oftálmica del trigémino, además de la vena oftálmica superior. Por la hendidura esfenomaxilar pasa la rama maxilar del nervio trigémino. Y la fosa lagrimal, que está en la cara lateral interna, en la pared lateral, donde se va a ubicar el saco lacrimonasal, ¿no? En esta zona de los párpados vemos que son pliegues de piel que van a cumplir la función de protección. Tienen un borde libre por donde están las pestañas. Tiene la zona de protección del globo ocular. En la cara interna presenta la conjuntiva palpebral, ¿no? Tanto en el párpado superior como en el párpado inferior. En el borde libre, como les había dicho, las pestañas.
¿no? A nivel del canto interno vamos a encontrar los puntos lagrimales, ¿no? Los párpados tienen un aparato muscular extrínseco que se va a responsabilizar de la movilidad, ¿no? Acá los músculos extraoculares, vemos en un corte superior, viéndolo desde arriba, vemos el músculo elevador del párpado, el recto superior. En una visión frontal vemos lateralmente el músculo recto externo. En esta visión vemos un corte sagital, el párpado superior, párpado inferior. Yendo de la parte de afuera hacia adentro, tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo orbicular, una estructura fibrosa que viene a ser el tarso, que es la que le da la consistencia del párpado, en donde están inmersas las glándulas de meibomio. En el borde libre tenemos las pestañas que van a emerger del borde libre. Las glándulas de meibomio van a llevar una secreción lipídica que va a ayudar a mantener más tiempo la película lagrimal. Al ser una capa lipídica, la película lagrimal está compuesto por tres capas. Una capa lipídica que la da la glándula de meibomio, una capa hídrica y la capa mucosa. La capa hídrica en su mayoría compuesto por agua y la va a dar la glándula lagrimal principal. Y la capa mucosa va a estar dada por las glándulas caliciformes que están inmersas en la conjuntiva palpebral y en la conjuntiva vulvar. En el párpado superior vemos que es importante la presencia del músculo elevador. Esta zona viene a ser el tarso y esta parte posterior es la aponeurosis del músculo elevador, que en su parte posterior va a dividir la glándula lagrimal en dos porciones, ¿no? Una parte orbitaria y una parte palpebral. El globo ocular rodeado en sus cinco sextas partes por conjuntiva, que es una capa más interna del párpado, que se repliega justo en este borde, en esta zona. La zona angulada entre el párpado y el globo ocular vendría a ser la zona del fórnix, ¿no? El párpado está sujeto por ligamento palpebral externo e interno, que va, por ejemplo, de la parte ósea a cada uno de los párpados, ¿no? En esta parte se llega a formar este ligamento palpebral, ¿no? El periósteo se va a extender hacia el septo o hacia el tabique orbitario, ¿no? En esta parte. Partiendo del periósteo, se va a extender hacia el septo o tabique orbitario, siendo la inserción del músculo elevador del párpado en esta zona, ¿no? Esta inserción de este ligamento va hasta el párpado, ¿no? El pliegue que va hasta el párpado. En esta zona, justamente, la parte interna, está el fórnix o fondo de saco de la conjuntiva, ¿no? En los cantos están los tendones cantales que van a fijar el borde del párpado a la parte ósea, ¿no? Tanto externa como interna. Esta parte de septum que se muestra es muy importante porque esta es el límite entre la parte externa y la interna de la región craneal. Por eso se habla, por ejemplo, de celulitis preseptal, porque es la infección que sucede antes y sin atravesar este septum, ¿no? Y la infección postseptal, que es mucho más grave, mucho más severa, ¿no? En esta zona se muestra el pliegue entre el párpado y el globo ocular. Es el fórnix, esa zona, ¿no? Justamente ese es el fórnix, o fondo de saco conjuntival.
Es una región de, bueno, la glándula lagrimal acá está ubicada en el ángulo superoexterno. Tiene dos porciones, una porción orbitaria y una porción palpebral. La porción palpebral que se encuentra debajo del músculo elevador del párpado. Esta insistencia que hago con la ubicación del músculo elevador del párpado, la hago porque ha sido una pregunta del ENAM que con frecuencia la hacen, ¿no? ¿Quién es cuál es el músculo que divide la glándula lagrimal en dos porciones? Y la respuesta es el músculo elevador del párpado. El drenaje es por múltiples conductillos, va a drenar en el fornix desde donde está en la parte superior, desde el fornix hacia el globo ocular. De esta manera nos aseguramos que la lágrima bañe y lubrique la parte anterior del globo ocular. La lágrima cae desde el fornix, protegiendo todo el globo ocular y queda su drenaje a cargo llega la lágrima hacia la carúncula, que es donde está indicándose, y llega de esta manera a los puntos lagrimales. De ahí, de los puntos lagrimales, ingresa por una especie de bomba hacia los conductos lagrimales y a su vez hacia el saco lagrimal, para poder transcurrir hacia el conducto lacrimonasal, que se abre en el meato medio del cornete inferior y la fosa nasal, ¿no? Es por eso que cuando lloramos, también generamos bastante secreción mucosa, porque al generarse bastante lágrima, un buen volumen de lágrima, drena hacia los puntos lagrimales, ingresa al saco lagrimal y de drena hacia el meato medio del cornete, al meato medio del cornete inferior, ¿no? Y llega así a la fosa nasal, ¿no? Entonces se mezcla con el moco y genera bastante producción de moco, ¿no? Vemos acá la glándula en sus dos partes, orbitaria y palpebral. De ahí drena la lágrima, se produce la lágrima, drena hacia el saco lagrimal y de ahí hacia el conducto lacrimonasal, ¿no? Y de ahí al cornete inferior. En este corte podemos observar los músculos extrínsecos que se insertan en la superficie del globo ocular. El recto superior, el recto externo, este sería el recto, bueno, el que está señalando sería el recto superior, este es el recto medio, el que está señalando, este es el recto superior, el recto medio, el de atrás vendría a ser el, el recto medio, este es el recto externo, el de acá atrás sería el recto medio, ¿no? Porque se supone que al lado está la pirámide nasal, ¿no? Finalmente, la parte inferior, el recto inferior, que llegan a confluir en un tendón conjunto, que es el tendón de Zinc. Lo hace rodeando el foramen óptico y parte de la hendidura esfenoidal. El oblicuo superior y el elevador del párpado superior, ambos se insertan en la porción superior del anillo de Zinc. En cambio, el resto de músculos van juntos y llegan a formar un tendón conjunto, ¿no? Ahí vemos el oblicuo superior, ¿no? Que va a llegar a insertarse en la parte superior de la porción superior del anillo de Zinc. Este que señala es el oblicuo inferior. Ambos en forma, bueno, todos estos músculos extrínsecos en forma armoniosa llegan a lograr la movilidad del globo ocular. Esta es otra mirada desde la parte superior. Este es el elevador del párpado, el recto superior, el oblicuo superior
el oblicuo externo, o perdón, el recto externo, el recto medio. Este es un corte, ¿no? Y esa es la porción que llega a unirse a nivel de la porción superior del anillo de zinc, ¿no? El elevador del párpado y el recto superior. Esta es una mirada frontal. Acá vemos el músculo recto externo, el recto lateral, el recto superior, el elevador del párpado, el oblicuo inferior. Esta imagen anatómica nos va a indicar la irrigación del globo ocular. La irrigación está dada básicamente por la arteria oftálmica, que es rama de la carótida interna, ¿no? La arteria oftálmica va a ingresar por el foramen óptico, ¿no? Va a dar sus ramas, dentro de ellas la rama principal, que es la arteria central de la retina, ¿no? Esta vendría a ser la rama más importante, ¿no? Este sería el reparo anatómico más importante, ¿no? Este es el nervio óptico con sus ramas. Aquí mostrando esta imagen vemos el globo ocular en un corte sagital también. El globo ocular tiene estructura, una forma esférica, ¿no? En la parte anterior encontramos a la córnea, que va a actuar como un lente potente. Acá distinguimos la cámara anterior, ¿no? Que está dividida por el iris con la cámara, bueno, las cámaras anterior y posterior se encuentran divididas por el iris, ¿no? Aquí encontramos el iris. La cámara anterior y la cámara posterior, que se encuentran bañados por el humor acuoso, ¿no? En la cámara anterior, como les dije, está entre la córnea y el iris, ¿no? Y la cámara posterior está por detrás del iris y ambas cámaras están bañadas por el humor acuoso. La estructura más externa del globo ocular, de afuera hacia adentro, está formada por la capa más externa, que es la capa esclerótica, la capa media vascular, que viene a ser la úvea, y la capa más interna sensitiva, que viene a ser la retina, ¿no? En el globo ocular, en esta región, podemos encontrar una colección gelatinosa envuelta por una membrana, que es el cuerpo vítreo. Este cuerpo vítreo va a contener el humor vítreo, ¿no? Empezando por la capa más externa, la esclerótica. Este viene a ser el esqueleto del globo ocular. Es una capa fibrosa, resistente y elástica, porque está formada por tejido conectivo, envuelta por una membrana externa que cubre las 5/6 partes anteriores, porque este sexto anterior está formado por la córnea, ¿no? El sexto anterior viene a ser la córnea, ¿no? Esta córnea es una membrana transparente con un radio de curvatura diferente que constituye la córnea. Es una membrana delicada, transparente, que permite el paso de la luz para impresionar el fondo del ojo, ¿no? Donde está la retina, ¿no?
A la vez que el cristalino es un lente que tiene una potencia visual, se ha encontrado que la potencia visual de la córnea es de 40 dioptrías, ¿no? Fisiológicamente, la córnea va a favorecer el paso de la luz para visualizar el exterior, ¿no? Y también va a proteger las estructuras situadas en el polo anterior, como son el iris, el humor acuoso, el cristalino, ¿no? Etcétera. La segunda capa vendría a ser la capa vascular, ¿no? En ella se distingue tres elementos. Una capa más extensa que rodea las 3/4 partes posteriores de la circunferencia, que recibe el nombre de coroides. Esta es una capa vascular y sería el conjunto de todos estos vasos, ¿no? Esta porción, esta sería en conjunto la capa vascular, ¿no? Acá vemos las 3/4 partes posteriores del globo ocular que están conformados por estas capas vasculares, ¿no? Este es el conjunto de los vasos, ¿no? A su vez, que sirve de nutrición a nivel del globo ocular, también sirve de sistema de refrigeración. La parte anterior viene a nutrir lo que es el iris, ¿no? Esta capa que rodea las 3/4 partes posteriores de la circunferencia, bueno, es la coroides. Cuando nos dirigimos a la cuarta parte anterior de la capa vascular, está formado por lo que se conoce el cuerpo ciliar. Este cuerpo ciliar está por debajo de la esclerótica. Esta viene a ser la úvea y hacia atrás está la coroides y la parte próxima a la córnea es el cuerpo ciliar, ¿no? Aquí se encuentran los músculos ciliares que se van a encargar, en esta parte se encuentran los músculos ciliares que se van a encargar de tensar el cristalino a través de los ligamentos sonulares, ¿no? Estos son los ligamentos sonulares que van a traccionar al cristalino, ¿no? Este es el cristalino para poder enfocar. Entonces, necesitamos un aparato muscular, ¿no? Que haga esta función, ¿no? Luego nos encontramos con los procesos ciliares, que son estas partes replegadas, ¿no? Esta parte replegada, ¿no? Que son como arruguitas. Estos son los procesos, los llamados procesos ciliares, que son capaces de fabricar, disculpen, son capaces de fabricar el fluido que es el humor acuoso, que va a rellenar la cámara anterior y la cámara posterior, ¿no? La cámara anterior, esta es la cámara posterior y la cámara anterior, de humor acuoso, ¿no? Este es el cristalino que está tensado por las fibras celulares, ¿no? El humor acuoso va a rellenar, como les decía, la cámara anterior y la cámara posterior del globo ocular.
Por otro lado, el humor acuoso también baña el cristalino y lo nutre, ¿no? El cristalino va a actuar como un lente, el cristalino va a actuar como un lente potente. Este cristalino tiene un poder de 20 dioptrías. Para poder fijar y captar la imagen, va a lograr acomodarse gracias a la tensión de las fibras sonulares, ¿no? El iris es el que divide la cámara anterior y la cámara posterior, ¿no? A nivel de estas fibras sonulares también se insertan las fibras sonulares, también se insertan los ligamentos sonulares, también se insertan en los procesos ciliares, ¿no? Todo esto viene a conformar el ligamento suspensorio del cristalino. Eh, bueno, el cristalino, para lograr una acomodación, tiene que estar sometido a la tensión de las fibras sonulares, ¿no? En esta porción vemos el iris por su parte interna. Vemos aquí el cristalino, ¿no? En su parte central, en la parte central, por fuera de la pupila, u orificio central. Esta es una estructura vascular donde también encontramos estructura muscular circular, que es el esfínter de la pupila, que al contraerse va a cerrar la pupila. Este efecto lo realiza por inervación parasimpática a través del tercer par craneal. Luego el músculo de disposición radiada, que es el músculo dilatador de la pupila, está inervado por el sistema nervioso simpático, ¿no? En este otro corte vemos, bueno, igual la esclera, la parte de la coroides, ¿no? Y en su parte final, el cuerpo ciliar, el iris, la cámara anterior, la cámara posterior, y esa zona que está señalando viene a ser la retina periférica, que es una parte de retina no visual, ¿no? La parte que señala es la retina periférica no visual. Y la parte más externa, amarilla, viene a ser la retina óptica visual, que va a ocupar las 3/4 partes posteriores, que es la zona visual, ¿no? Justo esta parte. En este otro corte podemos identificar estructuras del cuerpo ciliar. Desde atrás se encuentra el cristalino. En esta parte, el cristalino, el lente del cristalino, rodeado concéntricamente por el cuerpo ciliar, ¿no? Con los procesos ciliares, que son estos filamentos sonulares, y la parte marrón, esta parte marrón, sería la retina periférica, ¿no? Esta zona sería la retina periférica, que es retina no visual. Estos son los procesos ciliares, es la retina no visual. Esta zona viene a ser la hora serrata, que viene a ser la división entre la retina óptica y la retina ciega, digamos, ¿no? La retina no visual. En este otro corte se ve con más claridad el cristalino, los ligamentos sonulares, ¿no? El cuerpo ciliar.
la retina no visual, que viene a ser esta zona, la retina amarilla, esta parte de acá, que viene a ser la retina óptica, y entre las dos la ora serrata, ¿no? Cuando analizamos el fondo de ojo, que es la parte más cóncava, la parte de los vasos, en un momento más se va a ver. Ahora está mostrando la ora serrata, ¿no? Y la división de la retina visual con la no visual. En esta parte, cuando vemos la parte de fondo de ojo, la parte más cóncava, los vasos de la zona nasal, podemos ver la papila o punto ciego por donde sale la arteria central de la retina y va a ramificarse, ¿no? Para poder nutrir toda la región vascular del globo ocular. Por otro lado está la parte central, encontramos la mancha ciega o la mácula lútea, ¿no? En su parte central, en la zona más amarillenta o pálida, es una zona más estrecha, ¿no? Este es el punto de mayor nitidez dentro del globo ocular. En esta zona se concentra la mayor cantidad de vasos, de conos y bastones, ¿no? En esta zona está el punto ciego, la mácula, y por donde nace el nervio viene a ser el punto ciego, ¿no? En esta zona, ¿no? Este esquema es de las capas de la retina, la capa pigmentaria, la más externa, la más superior. Posteriormente, los conos y bastones con las diferentes capas de la retina, la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, la nuclear interna, la plexiforme interna, la capa de células ganglionares, ¿no? Y bueno, esto es un pequeño repaso de la vía óptica, partiendo desde los ojos, ¿no? La luz ingresa con la apertura que le da el músculo del iris, ingresa a la luz de los objetos y, y, bueno, impresiona a las células nerviosas de la retina hacia los nervios ópticos de esta zona desde el globo ocular hace un recorrido, ¿no? Impresionando a las células nerviosas de la retina hacia los nervios ópticos. Posteriormente se van a extender hacia la región del quiasma. Las fibras procedentes de la porción temporal, como ustedes se dan cuenta acá, en ambos ojos no llegan a decusarse, ¿no? En el quiasma, solamente las fibras de la región nasal, ¿no? Que son las únicas que cruzan, y se incorpora hacia la zona de la cintilla óptica. Luego de la sinapsis van a llevar la información a los cuerpos geniculados laterales y desde acá a las radiaciones ópticas que van a alcanzar la región de la corteza cerebral occipital, donde estas imágenes se hacen conscientes y estas imágenes que han sido captadas desde la región anterior del globo ocular, ¿no? Este ha sido un pequeño repaso de la parte anatómica del globo ocular. No sé si ustedes tienen alguna pregunta.